Es un debate que inició en el norte y que de a poco se extendió como ese fantasma que recorre Europa. En nuestros territorios hay mil maneras de abordar este debate, ya que posiciones universales, creería yo, nunca se van a dar. Pero sí debe darse, generarse un respeto, una tolerancia universal a esa posición, tanto en colectivo como individual. Y es hacer una lectura al feminismo TERF. Sí, a ese feminismo radical trans excluyente y cómo este nos regala un delicioso debate que está a la altura de ese que fue primero, si la gallina o el huevo, mujeres cis o mujeres trans. Pero para esto tenemos que acercarnos un poco a cómo fue que se vino dando y cómo, gracias entre otros a las redes sociales, llegó ese debate para quedarse. Y en cada sociedad este debate se lee de diversas maneras. Vamos entonces a hacer un poquito de historia que nos va a servir para podernos adentrar, analizar y de alguna manera ir tomando un punto de vista o una posición al respecto. En la denominada segunda ola del feminismo, en la década de los 70 en los Estados Unidos, se generaron controversias sobre la inclusión o no de las mujeres trans en el movimiento feminista y en el movimiento lésbico. Y es allí donde quiero que se tenga en cuenta, porque hay una parte muy importante de la historia que quizás puede resultar un poquito complicada de entender. Esto resulta porque, o mejor, nos complicamos porque asumir la lucha feminista así de entrada siempre ha sido una lucha hermana del colectivo LGTBIQ, ¿cierto? Y ver cómo ellas, el colectivo de las lesbianas, que también estaban en contra de esa opresión de las que ambos colectivos eran víctimas, en vez de tender lazos y enfilarse para combatir, lo que hacen estas es excluir a las que ya estaban siendo excluidas. Primero porque se comparten objetivos, la lucha contra la opresión cis heteropatriarcal. Y las mujeres trans han protagonizado a lo largo de la historia momentos de rebeldía en contra de esa opresión. Recordemos los disturbios de Stonewall, donde ellas fueron las primeras en salir a la lucha y enfrentarse contra la policía. Sigamos bajo la misma línea histórica, en una conferencia histórica en la década de los 70 en los Estados Unidos, hubo uno de los primeros encontrazos contra la transexualidad. Una de sus oradoras, la famosísima Betty Elliott, una escritora, activista y lesbiana trans, se convirtió en una figura muy controvertida cuando los miembros de los hijos de Elliott sintieron que esta no calificaba como mujer y rechazaron su inclusión. La oradora principal de esta conferencia, Robin Hood, fue miembro del movimiento feminista radical estadounidense y una líder del movimiento feminista internacional. Dijo que ella jamás llamaría ella a un varón. Este evento demostró la alta tensión que rodeaba la participación de las mujeres transexuales en el movimiento de las mujeres en la década de los 70. A partir de esta intervención fue que se empezó a tornar el tono beligerante, fue que se empiezan a dar las discusiones y se produce de manera abierta ese punto de quiebre que hasta hoy continúa presente. Otro hecho para traer a la historia y es muy interesante es el famoso Festival de Música de Wyoming en Michigan, que se denominaba como un festival de mujeres, nacidas mujeres o Women Born Women, y que en el 2008 tuvo un ícono histórico. Aquí, en el 2008, rechazaron a un colectivo de lesbianas, a un colectivo, perdón, de mujeres trans que querían ingresar a este festival, pero fueron rechazadas para su ingreso por no ser consideradas mujeres, ¿verdad? Esto fue rechazado a través de las redes sociales y estas, en contraprestación, instalaron un famosísimo campamento trans a unos cuantos kilómetros de este famoso festival de música, el cual, por todas las amenazas y por toda la presión social, canceló sus espectáculos en el 2015. La activista y la famosa bloguera Viv Smith, para diferenciar de ese feminismo radical, de ese discurso, de aquello que quiere establecerse como norma por ser lo correcto, acuña el término TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist, o las feministas radicales trans excluyentes. Pero entonces tenemos que ir uniendo ciertos hilos para tratar de entender cómo ese feminismo transfobo, y no hablamos de transfobo por terror a las personas trans, sino que es esa misma versión precisamente para que compartan estas luchas o para que no estén a su altura, como muchas de ellas pueden darlo a sentir. Y a los ojos de muchos es no es una discusión tonta, pero lo que hace es dividir aún más lo que por ley natural debería estar más unido. Entonces tenemos que empezar con cuatro definiciones muy puntuales y muy básicas.
Sexo, entonces, es la distinción en la que Simone de Beauvoir nos aportó que era diferente el sexo al género. El sexo es el componente biológico, es decir, la genitalidad. Si hay vagina, si hay pene, y eso determina si se es hembra o macho de la especie humana. El género es cómo me interpreto, yo cómo me leo, yo cómo me siento. Y esto para algunos es una construcción social que desafortunadamente por ahora sigue siendo una construcción binaria. O se es hombre o se es mujer. Pero esto va muchísimo más allá de esto. Esta condición por lo general siempre ha estado condicionada a través de a través de lo biológico, es decir, de la genitalidad. Sin embargo, cuando el sexo es congruente con el género, a esas personas se les llama cisgénero, es decir, el sexo coincide o concuerda con su condición. Pero no siempre es así, ya que hay mujeres que no tienen vagina y así como hay hombres que no tienen pene. Recordemos también que la identidad de género es la experiencia que cada sujeto tiene de género, por lo que puede ser correspondiente o no al sexo biológico. Y la expresión de género como se expresan hacia los otros puede no ser congruente con su identidad. Generalmente lo es, pero esto no es lo mismo que la identidad sexual, porque esta es hacia qué género tendemos, que nos gusta y que nos atrae. En la Biblia, en la considerada Biblia del feminismo, Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, hablaba de un feminismo que acentuaba la diferencia entre hombres y mujeres, y lo hacía también para reivindicar la imagen de la mujer y la posición de esta, que ha sido disminuida, oprimida, subvalorada a lo largo de la historia. Simone de Beauvoir plantea que existen unos famosísimos eternos femeninos, que son esas concepciones que se tienen de la mujer a lo largo de la historia. Esas construcciones o ese deber ser de la mujer que se le estableció subyugan a la mujer en ciertos roles en la sociedad y que por lo general son el rol de esposa, el rol de hija, pero sobre todo el rol de madre. Diagnosticar esos eternos femeninos es muy importante porque hay que ir en contra de ellos para poder establecer ese ser mujer, planteando su famosísima frase: no se nace mujer, sino que se llega a ser. Es decir, que cada mujer se construye, se elabora a sí misma, de acuerdo a como ella misma se lo plantea. Se empiezan a visibilizar las luchas del transfeminismo y de la identidad de género. Hablamos ya de diversidad de género. Entonces acá tenemos que empezar a analizar cuáles son los contras y el discurso de esas feministas TERF, porque cabe aclarar algo y es muy importante hacerlo. No todas las feministas son feministas radicales, sino todo el feminismo es un feminismo que está radicalizado en contra de esas mujeres. Entonces es una pequeña porción, una pequeña fracción de estas mujeres que son un poco radicales frente a este pensamiento, respetable totalmente, pero no se comparte su posición. Entonces, tenemos que empezar en que hay que valorar que esta es una fracción del colectivo feminista, ¿cierto? Entonces, entre otros, gracias a la viralización que se produce en las redes sociales, algunas, toman posiciones que muchas veces pueden estar encontradas o pueden estar erradas, ¿cierto? Entonces, aquí se empiezan a mencionar a aquellas mujeres que no son genitalmente mujeres. Y estas son criticadas porque como han sido fruto de esas dinámicas del patriarcado, y como estas nacieron bajo una condición de superioridad y las decidieron cambiar, no pueden hacer parte de las luchas feministas porque no son mujeres. Para ello, estas utilizan a Simone de Beauvoir como una de las bases para sustentar que las mujeres trans no pueden hacer parte de la lucha feminista. ¿Y por qué? Porque según ellas, cuando Simone de Beauvoir establece su frase de que mujer no se nace, sino que se llega a serlo, ella habla de que esto es una construcción única, mera y exclusivamente para las mujeres cis. Otro de los debates interesantes que se da referente a la construcción o al debate entre mujeres cis y mujeres trans es quién decide. ¿Será que es la naturaleza? Uno de ellos es que el sujeto político de la lucha feminista son las mujeres. Sí, pero son las mujeres, aquellas mujeres que tienen vagina, aquellas mujeres hembras, aquellas mujeres que tienen una genitalidad definida. Listo, esto puede ser aceptable, pero nosotros, ¿quién nos ha dicho quiénes son las mujeres? Simone de Beauvoir dice a lo largo de la historia que mujer no se nace sino que se hace, reconociendo que la feminidad es una construcción política creada por el sistema patriarcal y que esta, con la excusa de nuestra feminidad, la opresión de la mujer está justificada y que la feminidad es una construcción, un constructo que es artificial, una excusa del patriarcado para someterlas y que ahora resulta que la mujer
o mejor, que la naturaleza femenina decide ahora quiénes son las mujeres. Entonces ahora viene un discurso desde la biología. Resulta que la biología reivindica, digámoslo así, lo impuesto, lo artificial y lo construido. Tenemos que darnos cuenta de que la biología, desafortunadamente, en lo social ha tenido muchas implicaciones. Gracias a lo implícito de la biología, podemos darnos cuenta de que muchas veces esta ha sido utilizada para justificar, legitimar y dar un barniz o un brillo de naturaleza a muchas opresiones, no solamente lo patriarcal, el racismo, la esclavitud. En el momento en que se reconoce que la feminidad es una construcción, que todos aquellos valores que son considerados femeninos y todas esas características consideradas femeninas son artificiales y están pensadas para naturalizar la opresión de la mujer, entonces se va a naturalizar la división de personas solo en hombres y mujeres, ¿no? Y es que eso viene solamente dado por la biología. Pues bueno, los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina. Pero es que han habido muchísimas personas, y las habrá y las ha habido siempre, que no se sienten identificadas con el género que se les asignó al nacer. Y acá tenemos un ejemplo con el disformismo sexual. Es decir, que existen dos géneros, hombre y mujer, pero es que estos géneros precisamente no son como se los vienen dados. No todas las personas que son altas son hombres, sino todas las personas que son bajitas son mujeres. Entonces, es el aspecto y la manera en que se nombran estas personas, de alguna manera han dado estereotipos que como sociedad hemos decidido arbitrariamente para cada uno de estos géneros, ¿cierto? Desde lo social, cada consujeto se construye a sí mismo, a su manera de vivir, a su manera de sentir, a su manera de expresarse. Lo que hace al excluir a las mujeres trans es seguir preservando ese discurso del patriarcado que precisamente la lucha feminista ha combatido. Pero es que hay otros argumentos que también se utilizan para tratar de excluir a las personas trans del feminismo, y es que estas no hacen parte de un grupo oprimido, sino que tienen ciertos privilegios, y que al construirse su manera de vivir y sentir y expresarse, lo que hacen estas es seguir preservando ese discurso del patriarcado. Pero no, acá lo que estamos haciendo es lograr darle fuerza a ese discurso de la doble moral, a ese discurso de la minoría que excluye a la minoría. Y prueba de ello lo vemos también desde el ámbito jurídico. En España, por ejemplo, se está discutiendo cómo hacer para lograr que jurídicamente las mujeres trans puedan tener algunas garantías. La ley de género establece actualmente, en este momento, en este país, que no es posible que éstas puedan cambiar de género, ya que si, por ejemplo, un hombre que ataca a una mujer de manera violenta al momento de imputarle cargos por este delito se declara como mujer, ya que no estaríamos hablando de violencia de género. Eso suena como ya, pero muchas veces puede funcionar, ¿cierto? Como seres humanos no queremos definir, diferenciar quizás el género. El género a veces limita, excluye la posibilidad de todos y todas de ser más allá de una construcción biológica, una construcción cultural, una construcción social. No hay necesidad de definirlo, no hay necesidad de señalarlo. Yo no tengo que ir por la calle gritando que, no sé, soy, me siento y me veo homosexual. No. Esto, o mejor, el género, podemos tomarlo como una herramienta, más que de opresión, como una herramienta de identidad. Tenemos que aprender, considero, a respetar el derecho a construir su propia identidad, nuestra propia identidad, y acompañar a las mujeres trans en su lucha, porque sí, el feminismo es la lucha contra todas las formas de opresión. Por eso, del feminismo, considero yo, no se le puede expulsar, por el contrario, se tienen que acoger, porque son y seguirán siendo compañeras de lucha. Y hay que darles un rol digno en la sociedad. Y lo menciono en este caso porque en la sociedad donde vivimos, en la sociedad colombiana, esa sociedad violenta es triste, como ellas no son nombradas, no son visibilizadas y desafortunadamente al hacer esto, de alguna manera se están violentando.